Mientras Cami conecta el audio, primero presentarme. Yo soy Rosario Calvi, tengo 23 años, soy parte de la parroquia Santa Adela, que queda en Dorrego Luis María Campos, y somos parte del movimiento de FASTA, y trabajamos también con el colegio FASTA Caterina, que queda acá muy cerquita. Y este año, con el grupo universitario, decidimos empezar una acción que es Palermo Gaucho, que ahora Cami les va a contar un poco más qué es eso. Bueno, Palermo Gaucho, así decidimos llamarlo, es una obra apostólica que busca transmitir y llevar al cura Brochero, que es al que les venimos a contar hoy, que tenemos ahí la gracia de tener una reliquia de él, que busca llevarlo a Palermo, a que la gente lo conozca, a un barrio donde quizás es difícil como instalar la fe. Y nosotros hemos conocido un santo que realmente creemos que es capaz de meterse en la vida de la gente, porque con su fuerza, con su fe, pero bueno, ahora les vamos a contar. ¿Se escucha bien? Un poco nuestros objetivos es darlo a conocer a todos los vecinos de Palermo, a las comunidades, por eso también quisimos venir acá a compartir con ustedes un poco de cuánto lo queremos al cura y cuánto es un ejemplo para nosotros. Y a su vez, lo más importante y a lo que también les queremos contar, y bueno, seguramente después de la misa les contemos un poco, nuestro gran objetivo es colocar 100 imágenes del cura Brochero por todo Palermo. ¿Vieron como unas mayólicas, que son como las imágenes de la Virgen María que están por algunos lugares como empostradas en la pared? Claro, como unas cerámicas. Hemos comprado 100 imágenes de esas para colocar por todo Palermo. Esa es como nuestra mayor huella que queremos dejar. Y bueno, obviamente teniendo la gracia de tener la reliquia del cura, no podíamos quedarnos ya solo para nosotros en nuestras 4 paredes y queríamos venir a compartirla con ustedes. Así que un poco de eso se trata Palermo Gaucho. Así que bueno, les vamos a contar un poco de este santo para que también lo conozcan, porque no podemos ser devotos de nadie que no conocemos. Sí, y bueno, y también elegimos la figura de Brochero, primero porque no sé si todos saben, pero es el primer santo argentino, que lo lindo también que lo declara un papa argentino, santo. Entonces creo que es súper importante que los argentinos conozcamos a nuestro santo, que muchas veces conocemos a muchos santos, pero a los nuestros no los conocemos. Y después también porque esto que decía Cami, que en el Caterina está la reliquia, que es para acceso público, es decir, quien quiera ir a visitar la reliquia algún día que no esté acá, puede pedir en el cole entrar y acercarse al cura, porque los santos, si bien son personas para adorar y son amigos del cielo, por así decirlo, también son amigos que caminan con nosotros y hoy en día están vivos, ¿no? Y caminan con nosotros, por eso creemos en la comunión de los santos. Y quizás la reliquia nos permite a nosotros recordar y hacer más presente esto de que el santo camina conmigo. Por eso tenemos la gracia en el Caterina de tener la reliquia del santo. Y bueno, la queremos llevar a todos lados. Más para saber... para arrancar un poco con la charla, pensábamos que cada uno pueda pensar en su cabeza quién es su santo preferido, favorito, al que más devoción le tienen y por qué lo eligen. Y si alguno quiere compartir, se anima, así hacemos un poco más dinámica la situación. A ver, si no hacemos a dedo. A ver, dale. ¿Quién quiere? Por acá las chicas. Algunas. Hola, ¿cómo están? Gracias por venir. Leí la pregunta y en realidad se me vino como un abanico de santos, pero me voy a quedar con San José. Me enseñó mucho, especialmente en los últimos años. Bueno, y yo no quiero dejar sin nombrar a Carlo Acutis, que aparte es como nuestra figura
del grupo de jóvenes de la Parro. Siento que todos nos sentimos muy, muy identificados con él. Bueno, y tal vez es un poco redundante porque es una figura muy importante en nuestra parroquia, pero desde hace ya varios años a mí me acompaña mucho Santa Teresita. Justo antes de que hicieran toda la entronización de las reliquias acá en la Parro, me tocó a mí acompañar al grupo de chicas del cole, a las CAPES, que la tienen como patrona, y creo que también me lleva a mí como una santa muy especial y que me acompaña mucho. Bueno, San Juan Pablo II, como yo soy polaca, obvio que va a ser mi guía. No tengan miedo, que Jesús siempre puede más. Bueno, tanto como cada uno tiene su santo preferido, que por alguna razón le ha marcado el corazón, el nuestro, puedo decir, es el cura Brochero, particularmente porque creemos que él nos encontró a nosotras más de lo que nosotros lo buscamos. Lo hemos conocido hace 5 años, digamos. Quizás no es de esos santos como San José, que bueno, entras a la vida de fe y lo conoces. Y realmente, hablando desde lo personal, es un santo que me enseñó que la fe se transmite de manera cercana, que a la hora de evangelizar necesitamos tomar un mate con una persona, que necesitamos tener la fuerza y la valentía para salir a transmitir la fe y a Dios, que me transmitió que el descarte de personas, digamos, no vale la pena, y que al que es más rechazado es el que más el cura fue a buscar. Entonces, bueno, por algunas de esas cosas yo lo elijo como mi santo preferido. No sé si vos querés compartir. Sí, comparto totalmente con Cami. También esto de que el santo es el que elige a uno y no uno al santo. Muchas veces, no sé si les pasa, pero no sé, a la que eligió San José, quizás de repente te empezás a encontrar a San José en todos lados y vos decís, ¿qué onda? Bueno, quizás es esto, ¿no? Que el santo es el que lo elige, tipo, el santo te elige y vos te haces amigo del santo. Bueno, lo mismo nos pasó con Brochero. Y tuvimos la gracia de ir 3 veces ya a Villa Cura Brochero, donde están todos sus restos, y siempre que vas ahí decís, pucha, qué gran obra que hizo este sacerdote gaucho. Pero bueno, para no alargar, mostramos un video que es una recopilación de testimonios de la gente que es de allá, de Villa Cura Brochero, y les preguntamos qué significa para ellos el cura Brochero. Para mí significa perseverancia, no perder la fuerza. Estamos en el santuario del cura Gaucho, preguntándole a la gente qué es el cura Brochero para cada uno de ellos. Para mí significa perseverancia, no perder la fuerza, siempre tener la paz para seguir adelante. Para mí es muy significativo, es muy significante no solo por vivir en su tierra, sino por todo lo que hizo por la gente y por todo lo que sigue haciendo espiritualmente por la gente. En el momento que yo quedé embarazada vine y se lo entregué a él porque, o sea, a nosotros nos costaba quedar embarazada. Y bueno, yo vine y se lo entregué a él para que me lo traiga al mundo. Y le prometí que le iba a poner su nombre, por eso se llama Felipe Gabriel. Soy muy fiel a él, lo amo, siempre me ayuda en las cosas difíciles y siempre vengo todos los años, caminatas, todo para mí. Un ejemplo a seguir por su sencillez, por su permanencia en el trabajo, porque les enseñó a trabajar, cambió toda la mentalidad de la gente. Eso fue el cura Brochero. Y para nosotros Brochero es muy especial porque no solamente por la obra milagrosa de su vida, sino por el testimonio que nos deja como santo, ¿no? Es un instrumento para la vida cotidiana. Mucha luz, mucha fuerza me da. Llegar acá me dio esperanza.
El cura Brochero dejó una huella imborrable en la nación. Hoy, con Paraguay 8, queremos que ese ejemplo de santidad también llegue y deje huella a nuestro barrio de Palermo. Sumate. Bueno, quizás siempre decimos que la obra es imagen del autor. Yo quizás para, no sé, una herejía, pero la fundación de Villa Cura Brochero creo que es imagen del fundador, y el fundador fue el cura Brochero, y creo que con estas personas vemos la transformación que ha hecho el santo en esa zona. Pero para poder entenderlo más, vamos a hacer como una biografía de él para que lo puedan conocer. El cura Brochero nace en 1840, el 16 de marzo de 1840, en el medio de una familia católica. Por eso él se llama José Gabriel del Rosario Brochero, se lo consagran a la Virgen y a los días se bautiza. Entonces ahí vemos cómo ya desde un inicio arranca su formación en la vida religiosa católica, en los valores, comparte. Nace en una familia con 2 hermanas. Es importante esto porque después, cuando va al final de su vida, la hermana vuelve a aparecer en las escenas súper importantes. Nace en una zona chiquita de Córdoba, acá está, en Santa Rosa de Río Primero y un pueblito que no me sale el nombre ahora. ¿Cómo era, Jota? Ese. Bueno, ese pueblito. Pero para poder entender a la persona también hay que entender el contexto en el que nace, porque nosotros no es que nacemos en nada, somos individuos aislados, sino que somos seres sociales y nos formamos a partir del contexto en el que nacemos. Brochero nace en plena formación de la nación argentina. Hace poco nos habíamos independizado, íbamos rumbo a la Constitución Argentina en 1853. Y en ese momento de la historia argentina empiezan a gobernar gobiernos más liberales, donde la relación entre la Iglesia y el Estado ellos creían que eran asuntos separados, digamos. Entonces, también en ese contexto nace Brochero, y además nace en plena guerra o definición de unitarios y federales. Y Córdoba era una de las provincias más fuertes, digamos, de caudillos defendiendo el federalismo. Entonces es súper importante poder también entender eso, ¿no? Brochero nace con una nación con mucha conmoción interna, donde se termina, a los 13 años de que nace, se termina en la batalla de Caseros, entre Urquiza y Rosas, Buenos Aires, la Confederación. Entonces, en plena conmoción interna es que va a nacer este santo argentino que tanto bien le va a hacer a toda la nación. Después, a los 16 años, Brochero decide entrar al seminario de Córdoba, al seminario mayor. Se veía que los números en el seminario del clero, antes mucha gente, tipo muchos varones entraban al seminario, como que era o sos padre o sos seminarista, de los 16 años adentro. Bueno, en el seminario empezaron a bajar los números de la cantidad de seminaristas, y Brochero también, en ese contexto de la Argentina, decide entrar al seminario. En el seminario comparte con personalidades súper importantes de la Argentina, como por ejemplo Juárez Celman, que después va a ser el presidente de la Argentina, presidente liberal, pero se hace amigo en el seminario. Y otro dato también importante, que en ese momento la formación no era tan accesible ni tan fácil, entonces muchos varones entraban al seminario más que nada por la formación y después, no, con vocación sacerdotal, y después salían del seminario antes de consagrarse. Entonces Brochero también comparte en el seminario con muchos varones que después no se van a consagrar. Por esto del presidente. Bueno. A ver. No. En 1870, 60 y pico, Brochero lo ordenan sacerdote y le designan como misión primero la Catedral de Córdoba por un año, después le cambian la misión al Seminario Mayor y después le encomiendan la misión en 1870 del curato de San Alberto, ¿sí? Que el curato de San Alberto
es literalmente esto. Un valle tras las sierras gigante que si lo vemos en medida eran como 2.000 metros cuadrados, no me acuerdo, pero es gigante, gigante, gigante. Y el gauchito con pocos años de edad es quien está a cargo de esta inmensidad de terreno, pero no tanta población, ¿no? Era como poquitas familias por distintos lados detrás de ese valle. Bien, y tal cual como dice justo Rochi, en esa época, justo cuando lo envían a el curato de San Alberto, estaba como la epidemia de la fiebre amarilla en ese momento. Y hay una anécdota en la cual justamente él se encuentra con un enfermo y bueno, relata así la tradición oral, digamos, que ingresa al lugar donde él estaba y era un lugar inmundo, donde el olor que emanaba esa persona era realmente desagradable y que él mismo siente como ese impulso de alejarse, de irse, como realmente no es una persona para estar cerca, y sin embargo toma coraje, se le ofrece a Dios en primer lugar, se acerca, lo bendice, reza con él y unge su cabeza con el aceite. Y a los pocos minutos de que se va, se entera que esa persona fallece. Entonces, gracias a ese acto, también lo puedo confesar, entonces, gracias a ese acto, esa persona, Dios quiera, se encuentra en el cielo, ¿no? Entonces, por eso es que yo decía al principio como a mí me cautivó la historia del cura Brochero, porque esa persona que quizás nadie se hubiera acercado, que uno tiene miedo de, no sé, de contagiarse, de pasar un momento así desagradable, y sin embargo a él no le importó y se acercó y fue, lo bendijo, y gracias a su accionar, obviamente siempre siendo instrumento de Dios, porque si hay algo que era el cura era humilde, esa persona se ganó el cielo. Entonces, más allá de que, bueno, uno dice, es un cura, es una persona que tuvo ese impulso de tirarse para atrás y, sin embargo, obviamente motivado por el espíritu, esa persona, ese enfermo, se ganó el cielo. Bueno, yendo un poco más a esto que contaba Rochi del curato de San Alberto, quiero decirles bien las cifras porque me parece como muy revelador. El curato integraba 4.336 kilómetros cuadrados. O sea, más o menos podemos decir de acá a Mar del Plata, no sé, más o menos. Todo eso, esa inmensidad, ¿más decís? Ni idea, bien. Toda esa inmensidad era el lugar donde él tenía que hacer su misión apostólica, ¿no? Y realmente las fotos nos muestran, era la nada misma, o sea, anda acá y más o menos a un par bastantes de kilómetros se encontraba las casas de la gente, las parroquias. Había mucho recorrido que el cura Brochero tenía que hacer entre lugar y lugar. Y todo eso lo hacía en su mula, por eso en algunas, bueno, justo esta no, pero muchas veces se lo identifica el cura Brochero en mula. Su mula se llamaba Malacara. Y kilómetros y kilómetros él recorría en mula para llevar los sacramentos a la gente, ¿no? A sus parroquianos, no sé cómo se dice, serranos, da igual. Todo eso lo hacía, se subía a la mula y caminaba y caminaba y caminaba para ir a buscar hasta la última persona en el lugar más recóndito en pos de llevarle a Jesús. Y no solo se encargaba como de la parte más espiritual, bueno, ahora lo vamos a contar, sino que buscaba realmente tener una conexión y un vínculo con cada uno de sus serranos, ¿no? Cuentan así los libros que uno lee de que, muy de pueblo, ¿no? Pero que el cura pasaba y ya era uno más, ¿no? Me gusta la frase que dice como, se arremangaba la sotana e iba con sus serranos a hacer lo que hubiera que hacer, digamos. Construir una casa, rezar con ellos, tomar un mate, lo que fuera,
el cura Brochero estaba. Y realmente no era que acá te tomás el subte, ¿viste? Y estás en 5 en la casa de tal, sino que reclamaba mucho esfuerzo acercarse a esas personas. Sin embargo, su fe lo motivaba y lo llevaba hacia eso. Y nosotros nos gustó como estructurar la charla como en 3 tipos de necesidades que él encuentra en ese curato de San Alberto cuando llega, ¿no? Ese lugar enorme tenía muchas necesidades y quizás uno dice, bueno, es un cura, da los sacramentos, rezamos, pero él quería potenciar esto y se encargó de promover a ese lugar en todos sus aspectos. Justo me vino una frase de él que él decía como promover al hombre aquí en la tierra, pero con la vista en el cielo, ¿no? Y ese promover es un promover integral. O sea, espíritu, cuerpo, mente, espíritu, tu casa, tus necesidades básicas, todo eso el cura se encargaba de llenarlo. Bueno, y podemos destacar quizás 3 necesidades que el cura vio y trabajó por ello, ¿no? Cuando fue al curato de San Alberto, vio la falta de dignidad de la población, que quizás no es que fue en esa época, hoy en día quizás cruzamos alguna avenida y también existe, pero el cura vio estas 3 necesidades, una necesidad espiritual, una necesidad material y una necesidad formativa. Y planteó que si podía construir como el pueblo en esas 3 columnas, iba a crecer en dignidad la persona. En cuanto a la necesidad espiritual, por ahí necesito el machete, el cura planteó para la población retiros espirituales ignacianos, que no sé si todos los conocen, que son unos retiros de mucho impacto y mucho silencio, pero también de mucho como pensar para adentro constantemente. Se hace mucho en Semana Santa y el cura lo que hizo fue llevar lo que se hacía en Córdoba al curato de San Alberto. Entonces decidió llevar ese modelo en Córdoba, que lo hacían especialmente las monjas ignacianas, y agarró, la subió a la mula y las cruzó al curato de San Alberto y empezó a replicar eso. Primero, en realidad, llevó a su población a Córdoba, pero vio que era mejor generar la cultura en el curato de San Alberto, entonces lo replicó en San Alberto. Entonces, primero llevó estos retiros espirituales para que la gente pueda encontrarse con Dios, pueda encontrarse con Cristo. Y esto es súper importante, ¿no? Como que él, para poder construir una población, no es que fue de lo material y después iba a venir lo espiritual, sino que para poder construir y cambiar la realidad y poder construir una cultura católica, él fue del culto a la cultura, ¿no? Primero el culto y la importancia de la evangelización y de que se formen en la doctrina de la Iglesia su pueblo, para después poder hacer que todos se comprometan a construir la Iglesia, para que todos se comprometan a formarse. Entonces eso es súper importante para nosotros también, como promotores de esta cultura católica que nos representa. No es la metodología, quizás a veces pensamos, bueno, tenemos que juntar plata para cambiar esto, no sé qué cosa, pero en realidad el cura nos marca que para poder cambiar algo, transformar algo, siempre es del culto a la cultura, ¿no? De Dios y confiando en Dios, porque lo que hizo fue súper magnánimo, pero seguro que estuvo muchas horas rezando para poder hacer eso, y también hizo que sus serranos también recen, ¿no? Por eso los retiros espirituales. Después, bueno, en 1875 comenzó a construir junto a sus serranos la Casa de Ejercicios Espirituales. Esto que les decía, ¿no? Que es esta que está ahí, que nosotros pudimos visitar y hoy en día sigue igual, y es un museo que está buenísimo visitarlo. Primero llevó a la población, tipo al pueblito que tenía a los serranos a Córdoba, y dijo, no, tenemos que hacer distinto. Tenemos que llevar los ejercicios a Villa Cura Brochero. ¿Y qué necesitamos? Una casa de ejercicios. Entonces arremangó su sotana y puso a todos a trabajar para poder construir esta casa de ejercicios que está hoy en día está en el centro de Villa Cura Brochero, que hoy se llama Villa Cura Brochero, ¿no? Entonces, como también eso geográficamente marca
el punto central para el cura, ¿no? Para poder construir esta población. Bueno, tuvo retiros espirituales, esto es impresionante, ¿no? Pero tuvo retiros espirituales con tandas de 700 personas al mismo tiempo. Eso era una locura. Hoy en día, si haces un retiro con 20 ya es un montón. El cura, con su carisma y obviamente junto a la gracia de Dios, pudo llegar a hacer retiros espirituales y tandas de retiros espirituales de 700 personas. Y se siguen haciendo, sí. Se siguen haciendo y nos siguen invitando y nosotros no podemos ir porque es Semana Santa. Después construyó varias capillas ahí en el curato. No sé si saben, pero en el interior muchas veces al cura no se le asigna solamente una capilla, sino que se le asigna como una zona parroquial que tiene muchas capillitas. Entonces, a veces para poder acercarte a comulgar o tener el acceso a la comunión, o tenés que hacer muchos kilómetros y ir donde está el cura, o esperar a que el cura llegue a tu capilla. Bueno, Brochero, junto a sus serranos, no solo, pudo construir muchas capillas. Y lo más importante, creo yo, que pudo acercarle la formación para los sacramentos a sus serranos. Quizás si el cura no estaba, la gente que vivía ahí no podría haber sido bautizada, no podría haber tomado la comunión por primera vez y demás. Bien, también no solo espiritual, como recién contaba Rochi, sino que el curato de San Alberto también tenía una necesidad formativa. Por eso el cura, como les decía al principio, buscaba promover a la persona integralmente, ¿no? Y cuando hablamos de formación, empezamos con lo básico, que es poder estudiar, ¿no? Que para nosotros es algo como tan natural. En ese momento no lo era y mucha gente no tenía acceso a la educación básica, a la primaria. Y el cura lo que hace, que es esta la foto, ¿no? O es del otro lado. Bueno, podríamos haber puesto una foto. Esta parte, bien. Construye, además de la casa de ejercicios que contó Rochi, pone a laburar a todos para construir un colegio para niñas. Porque entiende, era muy, muy estratégico el cura, entiende que primero quería verdaderamente promover a la mujer, que en ese momento, en la época en la que nos encontramos, no había tal protagonismo de las mujeres en la sociedad. Busca formar a estas niñas entendiendo que eran el futuro de la educación en el curato, digamos, pero también en todo Córdoba. Entendía que las mujeres eran las que se encargaban después de formar a sus hijos, de enseñarles la educación básica. Entonces busca construir un colegio para que las niñas de la zona pudieran recibir la formación. Pero a su vez, también muy estratégico, estas monjas de las que hablaba Rochi fueron las maestras que integraron ese colegio. Pero claro, esas maestras estaban en Córdoba capital. Entonces, de nuevo, se sube a su mula el cura y va a buscar a esas monjas, les ruega que se vengan a instalar al curato de San Alberto para ser las maestras que se iban a encargar de formar a esas niñas, ¿no? Hago un paréntesis a esto porque realmente me parece como muy estratégico, porque hasta pensaba estratégicamente como la evangelización y la promoción humana, ¿no? Realmente buscaba dignificar a la mujer, el que verdaderamente entendió el valor de la mujer, y que realmente pudo buscar, formar y promover a la persona en su integralidad. Y por último, también se encargó de él mismo, con su vida y con su testimonio, ser un formador. Tuvo la posibilidad, como dijo Rochi, de estudiar en el Seminario de Córdoba, entonces realmente era un hombre muy formado y transmitía con eso en sus homilías, en sus sermones. Pero, y es lo que a mí más me gusta del cura Brochero, hay una anécdota muy buena que cuenta que
él, claro, fue, en su momento, fue el cura de la Catedral de Córdoba. Claro, con gente de otra clase social que recibía los sermones y las formaciones. Y claro, llega a su primer misa en el curato de San Alberto y claro, se pone ahí a dar sermones súper elevados sobre la doctrina de la Iglesia. Incluso, si mal no me equivoco, en algún momento quiere como rezar en latín, porque claro, estaba acostumbrado a otra cosa y claramente los serranos lo miraron tipo, no señor, o sea, acá usted no encuentra esto. Y él supo entender con qué lenguaje tenía que hablarle a cada uno de sus serranos para formarlos verdaderamente y que esa verdad, porque la verdad es una sola y no buscaba cambiarla, pero que esa verdad pudiera llegarle a esos serranos para que la pudieran entender, porque si no era entraba por un oído, salía por el otro y no había una internalización del mensaje de Cristo. Bueno, eso fue lo que logró hacer el cura como formador. Incluso, no sé, frases que a uno le quedan, como la gracia de Dios es como la lluvia que a todos moja, ¿no? Como frases así muy cotidianas que él usaba para explicar lo que es la gracia santificante, que para ellos era un concepto súper elevado. También de esto se encargó el cura Brochero. Con esto que dice Cami, pienso dos cosas. Primero, el cura entendió que no era caminar adelante de su pueblo ni por detrás, sino que caminar con ellos. Entonces se hizo serrano entre los serranos y supo hablar con su lenguaje. Y después también en Roma, cuando estaban estudiando su causa además, una de las cosas que hacía dudar en Roma era porque era como el santo de las malas palabras. Porque seguramente que a sus serranos para no sé, para decirles algo, le habrá clavado un che, boludo, hace esto. Entonces en Roma, que no es común y es muy argentino, al principio les hacía ruido. Y después, por otro lado, vemos que el cura vio una necesidad material, entonces no es que solo fue a dar los sacramentos, sino que también fue constructor de caminos. El cura hizo más de 60 caminos. Como vieron que el curato de San Alberto era gigante y además era súper incomunicado con la ciudad. Es decir, si la gente quería comer, tenía que producir su comida. Si la gente quería ir a Córdoba, no sé cómo lo hacía. Pero el cura lo que hizo fue construir más de 60 caminos para comunicar entre los ranchos de la gente y generar comunidad, que creo que eso es lo más importante, ¿no? Más allá de su capacidad arquitectónica, o no sé cómo se dice, de construir estos caminos entre las sierras, él quería que su curato sean amigos. Entonces, para que sean amigos necesito que se vean, y para que se vean necesito construir caminos. 200 kilómetros de camino, o sea, como para que dimensionemos la magnitud de la obra. Sí, construyó 200 kilómetros de caminos y para eso necesitaba mucha plata. Él solicita al gobierno que le paguen para poder construir esos caminos, no consigue por esa vía y empieza a moverse él mismo, a tocar puertas, a pedir plata. Yo lo pienso conmigo, que muchas veces me cuesta como, che, hay que solucionar esto, hay que conseguir plata, y que mismo en las parroquias nos pasa, che, queremos hacer esta obra, bueno, necesitamos esta plata, tenemos que conseguirla. Cómo nos cuesta a veces como ir a tocar. Bueno, el cura seguro que se arremangaba la sotana e iba porque sabía que era una causa noble. Después, acá ven esto, son acueductos que construyó el cura para poder llevar el agua que no llegaba al curato de San Alberto. Algo tan digno y necesario, ¿no? Como que para bañarse, para regar, muy necesario para el riego y para poder producir. Y después, por último, también el cura tenía un proyecto que no se pudo ejecutar, pero sí se pudo promulgar, que era un proyecto de construir un tren para poder unir donde estaban ellos y Villa Dolores a Villa Soto, y logró que la ley se trate en el Congreso Nacional en esa época. Viajó 10 veces a Buenos Aires para empujar y que se pueda construir este tren para su pueblo. Logró que se promulgara ese proyecto, pero nunca se pudo ejecutar desde el gobierno nacional. Entonces, bueno, es un proyecto que hoy en día está promulgado, pero no está ejecutado, un proyecto viejísimo. Pero acá vemos
el croquis, que es como de los vagones, y cómo iban a ser los vagones del tren y demás. Entonces, nada, eso, ¿no? Me gusta que arranquemos con lo espiritual, con esto que le decíamos, ¿no? Como del culto a la cultura, pero él pudo promover al hombre desde lo espiritual, desde lo material, desde lo físico, desde lo social. Entendió que éramos un ser socioespiritual, bueno, todo, y no solo una partecita del hombre, sino que lo vio integralmente. Bueno, y finalmente, un 26 de enero de 1914, fallece el cura Brochero. Ya un tiempo antes se había retirado del ministerio, digamos, propio, bueno, no sé si se dice del ministerio, pero de su misión propiamente dicha, porque estaba muy enfermo, y se va a vivir un tiempo con sus hermanas. Y justo, una anécdota también que se cuenta es que él muere de lepra, y esa lepra se la contagia tomando mate con un leproso. Y donde realmente se ve la entrega hasta el final, ¿no? O sea, no le iba ni a negar un mate a una persona con tal de que ese momento sea un momento de encuentro y de transmisión de Jesús. Cuando fuimos a Villa Cura Brochero, que ahora les vamos a contar un poquito, nos retaban ahí porque yo había escuchado antes de que el cura Brochero había muerto de lepra, pero en realidad murió porque, ya estaba muy enfermo, tuvo la enfermedad de la lepra, pero muere por que una mosca o un insecto se le posa acá en la nariz, lo pica, y eso es finalmente lo que lo mata. Entonces hay unas fotos, otro día se las traemos, de que está con la nariz toda hinchada porque fallece a partir de esa picadura, ¿no? Pero bueno, la anécdota principal tiene que ver con el tema de la lepra. Y les traigo esta frase, la escriben en el diario 2 días después de su muerte. Edificó templos, fundó escuelas, convocó el auxilio de los gobiernos, civilizó a la gente. En fin, entró en el espíritu de sus feligreses. Llegó al seno de los hogares redimiendo problemas, poniendo paz, y fue por último un verdadero propulsor y coautor de los grandes progresos de la región serrana de Córdoba en la última mitad del siglo pasado, ¿no? Como después de 2 días de su muerte ya la gente lo admiraba, y 2 años después de su muerte el curato de San Alberto pasa a llamarse Villa Cura Brochero. Es una foto de nosotros. Esa es una foto de nosotros en Villa Cura Brochero con los restos del cura, donde miles y miles de peregrinos se acercan en la fecha de su muerte a peregrinar a Villa Cura Brochero. Bueno, y no sé si saben, pero para que una persona sea santo tiene que tener 2 milagros, y nosotros tuvimos la gracia de poder estar con el milagro de Brochero, que es Nico, que es la persona que está acá. Es joven como nosotros, tiene 23 años, y hace como 20 años cuando tenía 11 meses, tuvo un accidente en el camino de Tras las Sierras, que es un camino que vas en auto, pero es en sierras, entonces es súper finito. Nico, de bebé, tiene un accidente súper fuerte en el cráneo. Le avisan, va al hospital, demás, y le avisan a los papás que su esperanza de vida era muy, muy poca, y si quedaba con vida le dijeron que iba a ser un trapo, literal. Que Nico, cuando nos lo cuenta, se ríe. Eso es como súper impactante. En cuestión el padre, porque la abuela conocía a Brochero, o la bisabuela de él, como que le inculcaron, el padre era de Córdoba y de un pueblito ahí cerquita de Villa Cura Brochero, y le inculcaron que existía este cura que podía ser santo, que era argentino. Entonces el padre Osvaldo, que es el que está acá, decide ofrecerle a su hijo al cura, que se encargue. Los 2 padres súper confiados, la madre en ese accidente se quiebra las 2 piernas, es decir, en todo el proceso del hijo, aparte la madre estaba en silla de ruedas, como con todo, ¿no? Pero los 2 súper confiados, como que ellos tuvimos la gracia de que nos cuenten en primera persona todo el proceso y todo. Ellos siempre nos decían que ellos
el diagnóstico del hijo les entraba por un oído, les salía por el otro y sabían que Brochero se iba a hacer de las suyas. Cuestión, Nicolás hoy vive, tiene, no sé bien de medicina, pero como que tiene menos masa encefálica. Menos masa encefálica, que eso es un milagro y no es normal vivir y existir. Tiene todos los sentidos, ve, escucha, camina, demás. Cuestión, después de todo el proceso hay 2 milagros en la vida de Nico. Primero que viva y después que no se quede en estado vegetativo, sino que pueda desarrollarse como una persona normal hoy en día. Después de todo un proceso largo de estudio, declaran el caso de Nicolás como milagro del cura Brochero y a partir de ahí lo beatifican. Y el segundo milagro también es con una chica que era chiquita, tuvo problemas dentro de la familia, también termina en el hospital y también le diagnostican que era muy difícil su esperanza de vida y también tenía problemas dentro de la cabeza, ¿no? Como en la masa encefálica. Entonces también se le dice a Brochero medio protector, para que sepan, de las enfermedades en la cabeza. Cuestión, la abuela encomienda a Camila al cura Brochero, Camila sale con vida y ese es el segundo milagro por el cual comprueban que Brochero es santo. Perdón, quería agregar que esto que dice Rochi es real, lo de la protección como de las enfermedades cerebrales. Incluso sus restos tienen que ver con masa encefálica, ¿no? Entonces, también es como que hay algo ahí misterioso que nos querrá decir. Y bueno, la verdad que el testimonio de Nico es increíble, es increíble. El testimonio de sus padres y cómo realmente la fe los mantuvo durante todo ese proceso y cómo los mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Ellos, algo muy lindo que nos contaban es que, claro, desde que pasó el milagro se empezaron a convertir más o menos como en estrellas, que todo el mundo los llamaba a dar testimonio y ellos obviamente felices, pero a la vez es agotador, ¿no? O sea, realmente ellos como que querían crecer y con Nico y en su vida desarrollarse como personas normales. Y una vez la mamá, ellos tienen un poncho que se apoyó sobre los restos del cura, entonces se convierte en una reliquia, y se lo llevaban a toda la gente enferma pidiendo la intercesión del cura Brochero. Y cuenta esta mujer que un día estaba muy cansada, o sea, que ya estaba harta de toda la movida, que no quería saber nada, y dice, rechaza como un pedido de testimonio o un pedido de llevar del poncho, y le dice, no, bueno, vayan a la parroquia porque ahí también hay un poncho, yo ya estoy harta de todo esto. Y unos días después van a hacer un control médico de Nico, y Nico, producto de la pérdida de masa encefálica, él quedaba ciego de un ojo completo, quedaba ciego de los 2 ojos, en realidad. Y va a un control, ¿viste? Como para ver cómo andaba todo, y le hacen el control de la vista. Y le dicen, bueno, a ver, ¿cuántos dedos ves? Y Nico dice, 2. Y la mamá dice, ay, no, le acaba de pegar, porque él no ve de ese ojo. Bueno, dale otro, 4. Y le pegaba 5, no sé qué. Y todos se quedan como no puede ser, o sea, porque biológicamente era imposible que él pudiera estar viendo. Y notan que una rayita, o sea, Nico, si vos estás personalmente con él, tiene que posicionarse de una determinada manera para ver desde una rayita del ojo. Y eso fue como un nuevo milagro que descubrieron. Y desde ese día la madre cuenta como, listo, ok, Brochero, te juro que nunca, o sea, a partir de ahora, nunca más voy a rechazar promover tu testimonio y tu santidad a todo el pueblo. Hola. Y por último, para terminar, les traemos una carta que escribe el cura Brochero en en sus últimos momentos de vida, que nos parece como muy... Me parece que lo que más podemos hacer con estos santos contemporáneos es leerlos, si es que algo nos dejaron,
y que su palabra realmente nos llega hasta el día de hoy. 28 de octubre de 1913. Al señor obispo de Santiago del Estero, doctor Martín Yáñez. Mi querido, recordarás que yo sabía decir de mí mismo que iba a ser tan enérgico siempre, como el caballo Chesche que se murió galopando. Pero jamás tuve presente que Dios nuestro Señor es y era quien vivifica y mortifica, quien da las energías físicas y morales y quien las quita. Pues bien, yo estoy ciego casi a remate. Apenas distingo la luz del día y no puedo verme ni mis manos. Además, estoy casi sin tacto desde los codos hasta la punta de los dedos y de las rodillas hasta los pies. Y así otra persona me tiene que vestir o prenderme la ropa. La misa la digo de memoria y es aquella de la Virgen, cuyo evangelio es Extollens quedam mulier de turba. Me cuesta mucho hincarme y muchísimo más levantarme, a pesar de tomarme de la mesa del altar. Ya ves el estado a que ha quedado reducido el Chesche, el enérgico, el brioso. Pero es un grandísimo favor el que me ha hecho Dios nuestro Señor en desocuparme por completo de la vida activa y dejarme con la vida pasiva. Quiero decir que Dios me da la ocupación de buscar mi último fin y de orar por los hombres pasados, por los presentes y por los que han de venir hasta el fin del mundo. ¿No ha hecho así contigo Dios nuestro Señor, que te ha cargado con el enorme peso de la mitra hasta que te saque de este mundo? Porque te ha considerado más hombre que yo, por no decirte en tu cara que has sido y sos más virtuoso que yo. Me ha movido a escribirte tal cual esta, porque 3 veces he soñado que he estado en funciones religiosas junto contigo. Y también porque el 4 del entrante enteramos 47 años a quienes eligió Dios para príncipes de su corte, de lo cual le doy siempre gracias a Dios, a fin de que nos veamos juntos en el grupo de apóstoles en la metrópolis celestial. José Gabriel Brochero. El cura Brochero, como dice ahí, reza por cada uno de nosotros, por los hombres pasados, presentes y los que han de venir hasta el fin del mundo. Así que hoy en día nos volvemos todos conocedores de su historia y también estamos en su oración. Realmente creemos que es un ejemplo de santidad, un ejemplo de humildad. En la carta dice, ¿no? Como yo me creía el caballo Chesche y que iba a evangelizar y hoy en día muero leproso, solo, ciego. Claro, porque entiende y hace carne la cruz de Cristo. Así que realmente creemos que es un testimonio enorme y que lo único que venimos a hacer acá es darles a conocer cuánto lo amamos y cuánto queremos que también, obviamente no pensamos que por esta charla todos van a ser devotos del cura, pero sí quizás despierta un interés en conocerlo y realmente damos fe de que todo lo que se le pide lo cumple, pero te hace laburar. O sea, nada te lo da como así al toque, todo te hace laburar y hasta el momento que pensás que se te va a caer, después Él lo cumple. Obviamente siempre intercesor de Dios. Así que eso es lo que más grande les queremos dejar. No sé si quieres. No, que podemos rezar esta oración en que ahora les reparte Cami para terminar en este espacio donde conocimos al cura y quizás decirles que se animen a pensar. La oración te invita a pedir una gracia, que se animen a pedirle una gracia a un pastor que Francisco le decía que era el pastor con olor a oveja, que conocía a cada uno de sus serranos y seguro desde el cielo nos conoce a nosotros, se acerca si lo queremos dejar entrar. Entonces pedirle la gracia que más estén necesitando o el deseo que más quieran en una intención particular. Y bueno, y después cuando el cura nos acerque la reliquia después de la misa, lo mismo, ¿no?
el cura Brochero nos conoce y como argentino quizás nos prefiere y nos quiere. Entonces, animarse a pedirle la intención que más estemos necesitando y concedérsela a él. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cura Brochero, te damos gracias por hacerte presente en Palermo. Te pedimos por Palermo Gaucho, por esta parroquia que nos recibe, por cada uno de sus feligreses, por su cura, por las gracias que más están necesitando. Señor, de quien procede todo, tú dispusiste que San José Gabriel del Rosario fuese pastor y guía de una porción de tu iglesia y lo esclareciste por su celo misionero, su predicación evangélica y una vida pobre y entregada. Te suplicamos que por su intercesión alcancemos la gracia que humildemente te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo cura Brochero, Nuestra Señora del Rosario, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.